Bueno, hoy traemos un tema clave, pero que muchas veces pues, pensamos en la Trinidad y ya, uy, qué complicado, ¿no? De hecho, hay gente que me dice, pero que estás loca, ¿cómo vas a hablar de la Trinidad? Pero pienso que en un curso de formación permanente de adultos, pues, por supuesto, hay que hablar de la Trinidad, ¿no? Es verdad que lo vamos a hacer con sencillez, con humildad y sabiendo que es muy poco lo que podemos llegar a conocer, ¿no? Uno de los grandes pensadores y santos de la Iglesia Católica, que es San Agustín, pues él tiene un tratado sobre la Trinidad, ¿no? Es uno de los grandes autores que ha tratado este tema, pero hay una anécdota también de él muy conocida, ¿no? Que él iba pensando en la Trinidad, iba andando por la playa y se encontró a un niño que estaba pues, cavando un hoyo en la orilla de la playa, ¿no? Intentaba, pues metía agua una y otra vez, ¿no? de las olas a su surco, a su hoyo. Y entonces le dice San Agustín, ¿pero qué estás haciendo? Y entonces que le dice el niño, bueno, pues estoy intentando meter el océano en mi agujero. Y le dice San Agustín, pero eso es imposible. Y dice el niño, pues como que tú intentes comprender la Trinidad, ¿no? Intentes meter la Trinidad en tu cabeza, ¿no? Y entonces esto no es tratar de meter la Trinidad en nuestra cabeza, sino tratar de nuestra cabeza pues un poquito en la Trinidad, ¿no? De tratar de meter un poco el pie en el océano, ¿no? De ese niño, pues intentar pues acercarnos lo máximo posible, pero sabiendo que nos supera por todas partes, ¿no? Pero también con la certeza y con la seguridad de que Dios se ha revelado y Dios nos ha dado a conocer su intimidad. Entonces, bueno, pues qué maravilla, ¿no? El observar, el pararnos a tratar de comprender un poco todo lo que Dios ha querido revelar, ¿no? Y así conocerle más íntimamente, ¿no? Porque sin duda que el fruto de conocerle más es amarle más. Estamos aquí para conocerle más, para amarle más, ¿no? Y por supuesto que conocer la Trinidad, ya veréis, que tiene unas consecuencias muy prácticas en nuestra vida, lejos de ser un tema así como muy abstracto, ya veréis que tiene también unas consecuencias muy concretas, ¿no? Bueno, entonces lo primero que quiero decir es que para hablar de Dios, para hablar de la Trinidad, usamos la analogía, es decir, usamos imágenes, lenguaje, que nosotros al observar la naturaleza humana y de la creación, al observar nuestra realidad, pues tratamos de con ese lenguaje, con eso que observamos, pues hablar de Dios, pero obviamente es un lenguaje siempre en analogía, es parecido, no es Dios mismo, ¿no? Siempre la desemejanza es mayor que lo que llegamos a decir, pero es lo que podemos decir, ¿no? No podemos hablar de lo que no conocemos, hablamos desde lo que conocemos, pues entendemos que está la huella de Dios en todo ello, ¿no? Y tratamos de descubrir con esa analogía cómo es Dios. Bien, el otro día hablábamos de que Jesús es el que salva, ¿no? Es la obra de la redención, ¿no? Pues tiene es la cruz, es la muerte y la resurrección del Señor, ¿no? Pero es obra de la Trinidad al completo. Cuando nosotros hablamos de las misiones de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, tenemos que entender que es como nuestra forma de hablar, pero siempre son los tres los que están actuando. Lo que pasa es que ellos también de alguna manera han revelado sus propias misiones, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la historia de la alianza con el pueblo de Israel, pues un poco ¿a qué persona de la Santísima Trinidad lo atribuimos? Pues al Padre, ¿no? Es Dios Padre, Dios Creador, el que se muestra, ¿no? De una manera especial. En un segundo momento, pues tenemos a Jesucristo, ¿no? Que es el Verbo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la que se encarna, ¿no? Y la que se revela. Y por último, en toda esta historia de la Iglesia, pues de una manera especial, pues vemos que es el Espíritu Santo, ¿no? Pero ya iremos viendo pues, el día que viene también con el Espíritu Santo, pues también que siempre son las tres personas unidas, no es su naturaleza ser tres, no se separan en ningún momento, ¿no? O sea, son los tres los que actúan siempre. Se dice cuando actúan ad extra, ¿no? Dentro de la Santísima Trinidad podemos identificar de alguna manera a las tres personas divinas, pero siempre que actúan hacia ad extra, ¿no? Hacia fuera de sí mismo, hacia la creación, hacia cada uno de nosotros, siempre son los tres.
pero por sus misiones pues podemos como identificar a cada uno y de hecho podemos tener una relación como especial con cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, sabiendo siempre que su naturaleza es ser tres. Bien, y esto es a lo que voy. Tenemos una única naturaleza y tres personas. Esto nos complica un poco, ¿no? Porque si yo pienso en tres personas, siempre voy a pensar lo que les distingue, ¿no? Y es de lo que vamos a intentar hablar en Dios, qué distingue a cada una de esas tres personas. Pero, claro, lo increíble es que la naturaleza es la misma, que es la naturaleza divina. No hay naturalezas de primero o segundo nivel. La segunda persona no es menos Dios que la primera, la tercera no es menos Dios que las dos anteriores, no, o sea, son tres personas divinas de una misma naturaleza que son divinas, ¿no? Y no son tres dioses distintos, porque si hubiese tres dioses distintos, cada uno estaría como limitado por la divinidad del otro. No serían unos dioses infinitos, ¿no? Y nosotros no creemos en tres dioses distintos, creemos en un único Dios, infinito, ¿no? Pero que está formado por tres personas divinas. Una naturaleza, tres personas. Esto es lo que dice, ¿no? La Santísima Trinidad, lo que creemos en la Santísima Trinidad. Si vemos también, desde siempre, la Iglesia lo ha confesado así, ¿no? En el credo. Cuando decimos el credo, estamos confesando nuestra fe en las tres personas divinas. Esto en la historia de la Iglesia pues, ha tenido muchísimo desarrollo porque pues, se ha negado la divinidad del Hijo, se ha negado, pues siempre ha habido como diferentes herejías, ¿no? que negaban alguno de los aspectos y la Iglesia siempre ha proclamado este dogma, ¿no? Una naturaleza divina, tres personas. Bien, entonces, ¿cómo podemos hablar de esas distinciones? ¿Cómo podemos reconocer esas distinciones en Dios? Si hay una sola naturaleza, una sola divinidad, ¿cómo podemos hablar de tres personas, ¿no? Bien, bueno, pues con mucha limitación, pero afirmándolo también, ¿no? Afirmando esta distinción. Yo creo que la forma más fácil de entenderlo, la analogía más fácil o más cercana a nosotros es la relación de amor y es la más verdadera también, ¿no? O sea, si vemos que en el Antiguo Testamento con Moisés, pues Dios se revela de alguna manera como el ser, ¿no? Cuando le dice yo soy el que soy. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. Yahvé significa, ¿no? Yo soy el que soy. Es decir, soy Dios, soy eterno, mi naturaleza es ser. No ha habido un tiempo en el que no he sido. Yo soy el que soy, o sea, siempre soy. Es decir, Dios es el Dios eterno, es el Dios infinito, es el Dios total, ¿no? Yo soy el que soy, siempre he sido y siempre seré, porque mi naturaleza es ser. Dios no puede no ser, por su propia definición, ¿no? Y es un poco lo que también pues, le revela con ese nombre, ¿no? Soy el que soy. Pero en Cristo podemos ver que la revelación de Dios también, que ya también obviamente en el Antiguo Testamento con la historia de la alianza y del pueblo escogido ya se ve también, pero es verdad que de una forma pues todavía aún más fuerte, ¿no? Y es que Dios es amor. En Cristo comprendemos de una manera total que Dios es amor, que Dios ama siempre, siempre ama, ¿no? Bien, entonces en este Dios es amor, hay un teólogo que dice, si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, eso de que Dios es amor estaría por demostrar. Pero el acto de entregarse y de morir por todos nosotros es el acto más puro de amor, es el amor total, ¿no? Y en San Juan, en el Evangelio de San Juan, pues vemos especialmente, ¿no? El Dios es amor. Entonces, este es el aspecto de Dios que creo que podemos centrarnos para explicar un poco cómo es esa diferenciación, ¿no? Porque, ¿qué implica el amor? En una relación de amor siempre está el amante, el amado y el amor que existe entre ellos, ¿no? Podemos ver que hay esta estructura de tres, el amante, el amado y el amor que hay entre ellos. Bueno, pues es como la manera
que tradicionalmente también pues más se ha tratado se ha usado para definir esta vida intratrinitaria, ¿no? El amor. Es decir, el Padre ama totalmente al Hijo y en esa relación de amor se entrega totalmente. No hay nada que tenga el Padre que no tenga el Hijo. Por lo tanto, el Hijo es la imagen perfecta del Padre y su naturaleza es la misma, es Dios, ¿no? Y el amor que ellos se tienen es un amor tan brutal, tan perfecto, que es una persona misma, ¿no? Entonces, Dios es amor, ¿no? Y esta es la imagen que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es una relación de amor? En una relación de amor siempre está el amante, ¿no? El amante, el amado y el amor que se tienen entre ellos. Ya podemos ver que en una relación de amor siempre están estos elementos implicados, ¿no? Y en Dios es como podemos pensar que es Dios. Es el amante, el amado, el que recibe todo el amor, ¿no? Y ese amor mismo. Entonces, ¿cómo es la vida intratrinitaria? Es la vida del amor. Es un entregarse totalmente y un recibir totalmente. Nosotros siempre es de una manera más imperfecta, pero en Dios es perfecto el donarse, el entregarse y el recibir. Siempre es perfecto en Dios, ¿no? Entonces, la dinámica intratrinitaria como es siempre de donación, de darse por completo, de recibir por completo, ¿no? Entonces, el Padre entrega todo su amor al Hijo, ¿no? Lo entrega todo. Y el Hijo lo recibe todo, de una manera perfecta, es una persona misma. Y ellos dos se tienen un amor perfecto, ¿no? Que dice, hay una expresión que dice, dos cuando están enamorados suspiran. Como que ese suspiro que de hecho siempre en la tradición de la Iglesia pues el Espíritu Santo es representado como aire, como fuego, ¿no? Como viento, también es el aliento de Dios, ¿no? Ese amor mismo que se tiene en el Padre y el Hijo. Entonces, en esta analogía del amor, podemos, y sabiendo que el amor en Dios es siempre perfecto, podemos intuir ya esas tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? El donante, ¿no? El que entrega, el que engendra, ¿no? El Padre engendra al Hijo, el Hijo lo recibe todo del Padre. No es un Dios de segunda, es la imagen perfecta del Padre, ¿no? Son perfectos, es Dios mismo también, y el amor que se tienen entre ellos, ¿no? Y por ejemplo, claro, lo mejor es recurrir a la Sagrada Escritura, ¿no? Y ver que en labios del Señor cómo va revelando todo esto. Por ejemplo, en Juan 16 podemos leer, el Espíritu Santo no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, el Señor nos está hablando de la Santísima Trinidad, nos está hablando de esta dinámica, ¿no? Todo lo que tiene el Padre es mío, se lo comunicamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo os comunica lo nuestro, ¿no? Nuestro amor, que es el amor mismo, ¿no? En el Concilio de Florencia dice, ¿no? Por esta unidad, por esta razón misma, ¿no? El Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. O sea, todos están en todos, ¿no? O sea, no puedo coger a la segunda persona de la Santísima Trinidad y aislarlo. Está el Padre en él y está el Espíritu Santo en él, ¿no? O sea, es una unidad absoluta, pero con esta distinción de amor, de relaciones, ¿no? Se llaman las relaciones intratrinitarias. Os recomiendo también que pues, hay un libro que se llama Para comprender la Trinidad, que es de José Antonio Sayés, ¿no? Y bueno, es un librito muy finito y lo explica pues, de una manera muy sencilla y es un poco en lo que me voy a basar, ¿no? En esto de hablar de las relaciones en Dios. Es una de las formas que tenemos pues, para distinguir, ¿no? Entonces hay que tratar de entender cómo son esas relaciones. Mirad, en el ser humano la relación se considera, y la metafísica siempre la ha considerado, como un accidente. Es decir, yo puedo ser amiga tuya o no, es un accidente, ¿no? Yo sigo siendo yo,
que me enriquezco con tu relación, pues claro, fenomenal, pero es un accidente, no es determinante, no define quién soy. Sin embargo, en Dios las relaciones, claro, son perfectas, son eternas. Entonces sí que podemos pensar que esas relaciones, pues podemos decir que definen, ¿no?, la naturaleza misma de Dios. O sea, la naturaleza es divina, pero las tres personas, ¿no?, como esas relaciones las distinguen, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas relaciones, ¿no? Son relaciones que no las puedes transmitir. Esto es por lo que se distingue, ¿no? Son relaciones que no se pueden transmitir. Es decir, el padre no puede transmitir al hijo la paternidad, sino que el hijo es hijo. Tiene la relación de filiación. Está la relación del padre, ¿no?, que es la paternidad. Y el hijo, en cuanto que recibe, es hijo. Por lo tanto, es filiación. Pero no es padre, ¿no? Entonces, ahí hay una relación, ya tenemos ahí una relación, ¿no? En esta relación ya se distingue. Y por último está el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que no puede comunicar, ¿no? El Espíritu Santo recibe de los dos y da a los dos el amor. Es como el que cierra el círculo del amor, ¿no? Y esa se llama expiración pasiva, ¿no? Ese dar el amor al Padre y al Hijo solamente lo hace el Espíritu Santo, es la expiración pasiva. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo y por lo tanto es una relación única que no transmite tampoco. Esto es lo más complicado de hoy, tranquilidad. Pero tenemos que entender que el Padre engendra, ¿no?, y entrega al Hijo. El Hijo recibe del Padre y el Espíritu Santo recibe de ambos, ¿no?, y da a ambos. Entonces, aquí hay una distinción clara. Podemos hablar de tres personas. En sus relaciones, ¿no?, hay algo que es único de cada uno de ellos y por lo tanto podemos hablar de persona, ¿no? Bien, el Hijo no es Padre, el Padre no es Hijo, el Espíritu Santo no es Hijo, no es Padre. Os sonará, ¿no? Hay una imagen muy conocida que está, pues, Dios es, ¿no?, y las tres personas de la Santísima Trinidad, y entre ellas no son el Padre, no es Hijo, el Hijo no es Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es Padre, pero los tres sí son Dios, ¿vale? Entonces, esto es lo que se llama las relaciones en Dios, y son relaciones incomunicables, ¿vale? Que también hay otro nombre que es un poco, pero se llaman las procesiones divinas, ¿no? Una persona recibe, que es lo que os acabo de decir, una persona recibe su origen de la otra, ¿no? Y en la Trinidad, este recibir y este dar, pues son inmanentes, se dan dentro de Dios mismo, ¿no? Y hay dos acciones, ¿no?, que son generación, o sea, el Padre genera, ¿no?, y el Espíritu Santo expira, ¿no? Son dos procesiones que se dan dentro de Dios. Pero para clarificar un poco también, que una imagen que utiliza Santo Tomás de Aquino y que nos puede también ayudar a simplificar o a comprender más, es mirar el alma humana. Si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, en nuestra alma tiene que haber algo, ¿no?, en lo que podamos también reconocer a Dios mismo, ¿no? Y como digo, Santo Tomás, siguiendo también a San Agustín, dice que el alma humana tiene dos operaciones, ¿no?, que es la inteligencia, el conocer, ¿no?, y la capacidad de amar, la voluntad. En el conocer, en la inteligencia, claro, Dios tiene estas dos operaciones también, por supuesto, ¿no? Entonces, en esa primera operación de inteligencia, de conocer, de pensar, dice San Agustín y dice Santo Tomás, ¿no?, si yo me pienso a mí misma, tengo una imagen de mí. Lo que pasa es que mi imagen de mí misma no es perfecta, porque seguro que es mucho mejor de la que yo soy en realidad, ¿no? Pero en Dios no es así. La imagen, cuando Dios piensa, ¿no?, su imagen es perfecta, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El conocer de Dios es la segunda persona, ¿no?, porque conoce de una manera perfecta. La otra operación, que es la capacidad de amar, es el amor, es la voluntad, ¿no?, es el amor. Cuando yo me amo a mí misma, pues me amo también de una manera imperfecta
Habrá cosas de mí misma que no me gusten, habrá cosas de mí misma que me gusten más de lo que me deberían gustar y que no, ¿no? Ese amor propio. En Dios no es así, claro, en Dios el amor es perfecto también. Ese es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el amor de Dios, que es perfecto. Entonces tenemos también en el alma humana esta capacidad de pensar en cómo es Dios. Y tenemos estas dos operaciones, ¿no?, de inteligencia, que de hecho le llamamos el verbo, el logos, ¿no? Esa es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando Dios se piensa de una manera perfecta, ¿no? Y ese es el Hijo, ¿no? Y cuando Dios ama de una manera perfecta, ¿no? Y cuando decimos que Dios es amor, pensamos, sí, es amor porque me ama, ¿no? Porque me ama de una manera perfecta, pero o ama a la humanidad, o ama a la creación. Pero si Dios es amor, ¿qué amaba antes de que existiera la creación? Antes de que creara, ¿qué amaba? Pues aquí tenemos esta relación intratrinitaria, ¿no? Su ser es amar, amarse, ¿no? Y quiero hacer un matiz porque a veces cuando hablamos de que Dios engendra, ¿no?, al Hijo, claro, para nosotros engendrar, es cuando mis padres me engendraron a mí, pues hubo muchísimo tiempo en el que yo no existía, ¿no? Pero claro, en Dios no es así, Dios engendra siempre, ¿no? Él engendra al Hijo siempre, o sea, Él siempre está pensando, ¿no? Esa capacidad de pensar, ¿no? Dios siempre lo está haciendo, no hubo un tiempo en el que no, ni un tiempo en el que no amara. Dios siempre ha amado y Dios siempre ha pensado, siempre es inteligente, ¿no? Esas dos operaciones siempre han estado en Dios. Ese amar, ese Dios, ese amor, le define. No ha habido un tiempo en el que no amaba. Entonces, ¿qué amaba? ¿No? O sea, siempre han estado, ¿no? Y cuando engendra al Hijo, no es que hubo un tiempo en el que el Hijo no existiera y que entonces la naturaleza de Dios ha cambiado, no. Engendra eternamente, ¿no? Ama eternamente y engendra eternamente. Son expresiones perfectas del Padre, ¿no? El amor y el logos, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver cómo, gracias también a la revelación, y como digo, hay muchos textos del Señor, ¿no?, que dice el Señor, quien me ve a mí, ve al Padre, quien me conoce a mí, conoce al Padre, ¿no? Y el texto que os he leído también de Juan 16, creo que era, ¿no? Que habla el Señor perfectamente, ¿no? Por ejemplo, un texto que es impresionante, que es cuando está anunciando la pasión, ¿no?, y su muerte, y cuando dice que, ¿no?, que os conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré el Paráclito, que lo veremos en la próxima sesión, que va a ser sobre el Espíritu Santo, ¿no? Pero Jesús ya está hablando de las tres personas, ¿no? Hace muchas veces referencia a que Él es enviado por el Padre y que Él va a enviar el Espíritu Santo. O sea, Él está revelando esa vida intratrinitaria y también está revelando esas misiones que os decía al principio, ¿no? Podemos ver que Jesús mismo hace referencia a esas misiones que tiene cada una de las personas, ¿no? Sabiendo que siempre son los tres, que Dios es la unidad, ¿no? Entonces, como os decía y os anunciaba que esto iba a ser un poco así complicado, pero me parece muy importante entender que esto tiene unas consecuencias fundamentales en nuestra vida. Si comprendemos que Dios es amor, que Dios tiene una vida propia en sí mismo, ¿no?, que Dios es vida, que Dios es relación de amor, que Dios es un donarse y un recibir. Si entendemos todo esto y que en Dios hay una propia dinámica interior de amor, de vida de familia, ¿no?, podemos entender que eso tiene unas consecuencias en nosotros y más si encima hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender en todo lo que hoy hemos dicho, ¿no?, que es muy poco, porque claro, pues hablar de la Trinidad, pues yo he hecho como una mini introducción, ¿no?, pero para que entendamos que no es tampoco una cosa como que nos hemos inventado. Primero es que el Señor mismo se ha revelado de esta manera, de estas tres maneras, ¿no?, de estas tres personas, que el Señor, en boca del Señor, descubrimos esta revelación y podemos ver que también a imagen del alma humana y de la relación de amor, de lo que es el amor que define a Dios, podemos entender que en Dios existe toda esta riqueza, toda esta vida, todas estas tres personas que comparten una misma naturaleza divina, un único Dios, ¿no? Bien, y el gran
Benedicto XVI siendo todavía Joseph Ratzinger, ¿no? Siendo todavía sin ser Benedicto XVI, hay un libro que ya forma parte, ¿no? Es un clásico ya de la literatura cristiana, ¿no? Que se llama Introducción al cristianismo. Al final del libro, él recoge como unas conclusiones y en estas conclusiones creo que podemos dar mucha luz, ¿no? A la practicidad de conocer esta vida intratrinitaria, ¿no? Bueno, os las voy a citar y bueno, las voy a comentar un poco, ¿no? Pero que sepáis que está en este libro, Introducción al cristianismo, de Joseph Ratzinger, ¿no? Escrito en el año 68. Entonces hay 3 conclusiones que él da, ¿no? Que han supuesto una verdadera también, no las conclusiones, él recoge las conclusiones, sino que es una revolución en la metafísica, en la antropología, en la teología, el conocer que Dios es trino. Esto tiene unas consecuencias muy importantes, ¿no? Bien, la primera, Dios se encuentra más allá de nuestros conceptos de unidad y pluralidad. Para la filosofía clásica, la unidad era lo bueno y lo superior, la pluralidad lo menos bueno, lo inferior. Pero Dios nos demuestra que eso no es así, que la pluralidad no es corrupción de lo bueno, sino que se encuentra dentro de Dios mismo. No es el resultado de 2 fuerzas contrapuestas, sino que se corresponde con la plenitud creadora de Dios. La unidad más alta que cabe, la que existe en Dios, no es la unidad indivisible, sino aquella unidad que crea el amor. Él está hablando aquí de la filosofía clásica, ¿no? Pues en Platón, ¿no? El uno. Es como que lo más perfecto era lo indivisible, lo más puro, ¿no? Era la unidad. Sin embargo, Dios nos enseña que lo más sublime, lo más divino, es la unidad que genera el amor también en la diferencia, ¿no? No se contraponen, no necesariamente lo diferente siempre son fuerzas que se contraponen, sino que en el amor son uno, ¿no? Podemos ver que hay distinción en las 3 personas, pero que son una única naturaleza divina, ¿no? Y esto nos revela la Trinidad. Segunda conclusión, la paradoja trinitaria, una sustancia, 3 personas, subraya lo absoluto de lo relativo, de lo relacional. A la luz de la Trinidad, el concepto de relación alcanza un significado nuevo. Para la metafísica clásica, la relación es uno de los 9 accidentes, ¿no? Son 9 circunstancias accidentales del ser, que son de menos importancia que el propio ser, la propia sustancia. La Trinidad nos muestra que la relación se sitúa junto a la sustancia como una forma de ser igualmente importante, igualmente originaria. O sea, la Trinidad nos dice que las relaciones no son meros accidentes, que forman parte también, ¿no? que están junto a la sustancia, que están junto a nuestro ser, que nos definen, ¿no? Que lo relacional, que el ser humano necesita de las relaciones y que las relaciones que tenemos también nos definen, no son meros accidentes. En Dios las relaciones son determinantes, ¿no? Las 3 personas son en relación. La esencia de Dios es la relación entre esas 3 personas. Por lo tanto, la relación no es algo accidental, sino que es que también nuestra naturaleza humana también es relacional. La relación pasa a tener una importancia pues grande, ¿no? En nuestra vida. Bien, tercera consecuencia. La consecuencia antropológica, o sea, en el ser humano, ¿no? También salta a la vista. La persona es un ser para otros. Tanto más soy yo, cuanto más soy un tú para los demás. La Trinidad es, pues, origen y modelo para superar la discordia del mundo. El primer milagro del Espíritu Santo, obró en Pentecostés, fue hacer a los discípulos concordes. Dice Hechos 4, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Lo opuesto a lo que había acontecido en Babel, que cada uno tenía, ¿no?, su propia lengua, querían llegar al cielo por sí mismos y al final, ¿qué pasa? Que cada uno se divide,
se divide, porque no son concordes, no tienen un mismo corazón, que es un fruto del Espíritu Santo y que es la vida misma de la Santísima Trinidad, ¿no? Un solo amor entre las tres personas, ¿no? Y de hecho, pues vemos, ¿no?, que la consecuencia de Pentecostés, la consecuencia del amor de Dios, es que todo el mundo se entienda. Cuando decimos el hablar en lenguas es que todo el mundo se entienda, ¿no? Y también lo vemos en la vida del Señor, cuando Él dice, ¿no?, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, es un corazón único, ¿no? O sea, la vida de amor entre ellos, ¿no? Y una consecuencia práctica que la vemos en la vida del Señor, pues por ejemplo, es el lavatorio de pies, ¿no? Cuando el Señor se pone a servir a los demás. El fruto del amor es el servicio también a los demás. Y que estas relaciones, pues como nos enseña la Santísima Trinidad, no son cosas de segunda, sino que nos definen cómo somos para los otros. En la medida en que yo soy para los otros, pues es que yo he entendido y vivo en esa relación de amor con Dios. El amor a Dios me hace vivir en el amor a los demás, porque entiendo que en el amor, la esencia del amor es darse, el donarse, y esto lo vemos en la Santísima Trinidad, cómo el Padre se dona, cómo el Hijo recibe y cómo juntos, ¿no?, tienen esa relación de amor que es el Espíritu Santo. La vida intratrinitaria es una vida de donación, de amor perfecta. Entonces, el conocer esta vida de Dios, una consecuencia real y práctica en nuestra vida es el amar a los demás. Y es pues los mandamientos, ¿no?, los mandamientos primeros, ¿no?, que amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pues esto es una consecuencia que vemos de comprender cómo es la vida de Dios. O sea, si Dios son tres personas que se aman de una manera perfecta, ¿no?, y esta es pues, el bien absoluto, la felicidad absoluta, esto es la esencia de Dios, pues ¿qué me hace a mí feliz? ¿Qué me hace a mí ser bueno? Pues amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Porque estamos hechos, creados a esa imagen de Dios, de ese amor de Dios, ¿no? Y por lo tanto, en la medida en que seamos para los demás, como digo, pues seremos más felices, seremos mejores y estaremos siendo imagen verdadera de Dios, ¿no?, que es la comunión de tres personas, ¿no? Así que bueno, hoy voy a dejar aquí el tema de la Trinidad, que ha sido una pues, mini introducción, pero me parecía también importante pues, hablar de qué es la Trinidad, así aunque sea brevemente, pero también de las consecuencias prácticas y reales, que no es que a veces pensamos que la teología queda solamente en los libros y que no tiene consecuencia en nuestra vida, y no es verdad, ¿no? El conocer a Dios, y por eso estamos haciendo todo esto de la formación, ¿no? El conocer a Dios me hace amarle más y amar más a los demás y estructurar mi vida a imagen de la vida de Dios, ¿no? Y vemos que este tema de la Trinidad es precioso y ojalá pues, podamos profundizar mucho más también en nuestra lectura personal, que hay pues, muchísima literatura de grandes santos, de grandes pensadores, ¿no?, sobre la Santísima Trinidad que nos puede hacer pues, muchísimo bien, ¿no? Bueno, el tema siguiente va a ser el Espíritu Santo. Vamos a entrar ya en esa, hemos hecho pues la creación, la redención, ¿no?, que es obra de la Santísima Trinidad y veíamos pues del Señor, y por último esa vida de santificación que nos regala el Espíritu Santo.